tema muy importante que dice: una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada ni fielmente vivida. ¿Qué quiere decir? Obviamente, nuestro Santo Padre lo que hace es que nuestra fe la debemos de basar a la cultura, esa cultura que debemos de ir inculcando tanto a nuestra gente con la cual nosotros tratamos. No necesariamente tenemos que ser docentes, sino simplemente somos personas que tenemos trato con otras tantas y a las cuales les podemos nosotros hacer llegar todo este tipo de fe en cuanto a la cultura, en cuanto a saber cómo se van a manejar. Les comentaba que dentro de lo que es el bien común es uno de las características o conceptos importantes que nos maneja nuestra doctrina social cristiana. Y nos dice que la doctrina social cristiana, ¿qué es? Es un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de injusticia sean llevados a cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los hombres. Es decir, nuestra doctrina social cristiana pues obviamente se va a basar en todos aquellos principios de reflexión que nos van a hacer ayudar y apoyar a toda la comunidad, nuestros congéneres. Y dentro de este principio básicamente importantísimo de esta doctrina social cristiana, pues tenemos el bien común. Y también la doctrina social cristiana dice que es la ética social que expresa las exigencias del Evangelio en los distintos momentos históricos y se encuentra con las ciencias y los quehaceres humanos en fecundo diálogo. Yo les comentaba que esta materia, doctrina social cristiana, nosotros la vemos en nuestra carrera de Derecho y que no es otra cosa más que ubicar a los chicos en valores, esos valores que en determinado momento van a poder ser aplicados y que nosotros podemos utilizar para poder ayudar a la demás gente. En este caso, yo les comentaba en la carrera de Derechos, tú cómo puedes aplicar dentro de tu ámbito de trabajo, dentro de lo que tú en este momento vas a aplicar, cómo ese bien común lo vas a poder aplicar. Y obviamente, pues por eso es que la doctrina social cristiana nos está hablando de este principio básico y fundamental que es el bien común. Y nos refieren que más que una asignatura académica, es una experiencia de fe y de encuentro personal con Cristo que nos abre el corazón a Dios y a los hermanos. Es decir, esa ayuda que nosotros queremos dar o que tenemos que dar en este momento porque forma parte de nuestro entorno, de nuestro pensar, de nuestro ser, obviamente, pues entonces estaríamos hablando de esa fe que nos abre a ese nuestro Dios. Y dice que para la Iglesia el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima de todo un fundamento y un estímulo para la acción. No solamente platicarlo, no solamente pensarlo, sino simplemente llevarlo a cabo. Esa acción que nosotros tenemos que hacer para que en este momento ese bien común tenga efectos sobre los demás personas con las cuales nosotros nos vamos relacionando. Y nos dice que hoy más que nunca la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna. Es decir, la Iglesia obviamente lleva a cabo muchas acciones, muchos actos en los cuales es el apoyo total para que podamos en determinado momento esas acciones se vean reflejadas y tengan unos efectos positivos. Bien, inclusive hay un principio básico que inclusive ya lo veremos más adelante, pero que nos refiere y nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Este punto es bien importante. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo así porque Él considera que en este momento somos personas que tenemos la capacidad de que así como Él hizo todo por nosotros, nosotros también lo podamos hacer por los demás. Y dentro de estos principios o elementos de la doctrina social cristiana, nos habla de los principios de reflexión. Y esos principios de reflexión son básicamente la dignidad de la persona, la sociabilidad del hombre, el bien común, participación y autoridad, solidaridad, subsidiariedad
y destino universal de los bienes. Estos son principios de reflexión que la doctrina social cristiana nos va manejando. Y dentro de los más importantes, aparte de lo del bien común, sería importante que pudiéramos nosotros hablar de la dignidad de la persona humana. Es bien importante, ¿por qué? Porque de ahí se va a reflejar lo que nosotros podamos en este momento hacer con las demás personas. Y dentro de esta dignidad de la persona humana, que nos habla primeramente por su origen, nos dice que nosotros somos criaturas de Dios, que somos hechas a imagen y semejanza de Él, que Cristo es el que nos va a guiar y que estamos santificados por el Espíritu Santo, que tenemos una vocación personal. Cada uno de nosotros tenemos una vocación para poder ayudar. ¿Cómo vamos a poder ayudar? Con lo mínimo que nosotros queramos hacer en cuanto al trabajo, a que seamos perfectibles, pero perfectibles no en la cuestión de ser perfectos, sino en la cuestión de nosotros en todo momento poder ayudar, y esa perfección que tal vez nosotros queramos manejar, no estamos hablando de esa dignidad de la persona humana como una perfección, porque nosotros no somos perfectos, al final somos humanos. Y si bien es cierto, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, tampoco quiere decir que nosotros seamos perfectos. Creo que el único perfecto ha sido Él, aún estando nosotros hechos a su imagen y semejanza. ¿Ok? Y bueno, dentro de esta dignidad de la persona humana, nos dice que nosotros por esa gracia de Dios y por esa convicción que tenemos, es como nos vamos a poder manejar ese bien común. Pero bueno, antes de que nosotros continuemos y podamos entender básicamente a lo que nosotros nos estaríamos entrando de lleno, a lo que sería la dignidad humana, lo que sería el bien común, pues primeramente debemos de saber qué es el bien común, ¿no? Y según lo yo he estudiado por mí, pero me gustaría que cada uno de ustedes me dieran una opinión. Para mí el bien común en la doctrina social de la Iglesia Católica es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten ya sea a la colectividad, así como a los miembros, alcanzar la perfección más plena y rápida. Y vuelvo a insistir, esa perfección no se refiere a ser seres humanos perfectos, sino la perfección se refiere a cómo podemos nosotros ayudar, cómo nosotros podemos dar ese apoyo a las demás personas para que ese bien común pueda ser dado al 100%. Y si entonces estamos hablando de esas condiciones de vida, de la vida social, estamos hablando de la vida social civil, de todos los civiles, ¿no? Cómo nosotros estamos eh, eh, perfectamente condicionados para poder ayudar, ¿ok? Y dentro de esos elementos que constituyen el bien común, pues tenemos las condiciones sociales, que sería la paz, la justicia y la libertad, y nosotros contamos con ellos, ¿no? Dentro de todas nuestras limitaciones aquí dentro de lo que sería nuestro entorno, pues nosotros tenemos esas condiciones sociales. El conjunto de bienes materiales educativos y éticos, es decir, la ética viene siendo equiparado a lo que es la justicia, de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿ok? Para poder subsistir y para poder en este momento ser una persona de bien. Y bueno, nos habla inclusive de la equidad de la repartición de bienes dentro de esos elementos del bien común. Um, Desgraciadamente, la repartición de los bienes dentro de nuestra sociedad, pues no se da al 100. Realmente se da de tal manera que es eh, a lo que nosotros podamos tener, a lo que nosotros nos podamos desarrollar. Pero precisamente por eso, creo que los que tenemos un poquito más, lo podemos compartir con aquellos que no lo tienen. Y eso sería muy interesante. Entonces, bien, a mí me gustaría escucharlos antes de que continuemos. Me gustaría escucharlos. Para ustedes, ¿qué es el bien común? ¿Quiere alguien manifestar? ¿No?
Pues ayer, maestro, yo soy Ubeimar de la Renovación Carismática. Ok, Ubeimar, adelante. Precisamente hablando en el tema 7 de nuestra democracia en construcción, nos decía el maestro Alfonso Bravo que el bien común es un conjunto de condiciones, que ese conjunto de condiciones es el que nos va a llevar a cada uno de nosotros a un pleno desarrollo como seres humanos. Y yo con esa definición me quedo, maestro. Muy bien, gracias, Ubeimar. ¿Alguien más? ¿Fernando? Cuando la actitud, gracias, cuando la actitud, ¿verdad? Al desarrollo, al bienestar de cada uno de nosotros es en conjunto, ¿verdad? Pensando de manera global, no de manera particular, porque el objetivo principal, ¿verdad? Que nos enseñan como cristianos es precisamente de ver por todos, no solo de manera particular, ¿verdad? Ese sería mi participación. Muy bien, gracias, Fernando. Amanda, ¿me puedes decir algo? ¿Tienes alguna opinión? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. también ayer con el hermano Alfonso sí vimos ese punto, ¿no? Y es lo que yo tengo acá. El bien común dice conjunto de condiciones que nos permiten a los ciudadanos alcanzar el pleno desarrollo como seres humanos. Sí, de acuerdo pues al núcleo, ¿no? En que viva, que se presente, las condiciones, el ambiente. Exacto. Que nosotros lo vamos a ir adecuando, ¿verdad? Y vamos a ir creando ese bien común, obviamente de acuerdo a las condiciones y a los medios que nosotros tengamos, ¿no? Digo, tampoco se trata como de dejar de vivir por llevar a cabo ese bien común. Y como bien lo dices, efectivamente no solamente es particular, sino es efectivamente, ese bien común no solamente es prioridad de mí como particular, sino de una sociedad en la cual me estoy yo desenvolviendo. Ok, gracias, Amanda. Ovidio. ¿Quieres dar Sí, tu estamos en la misma particularidad de lo que significa, de acuerdo a lo que nos explicó ayer el hermano Alfonso. Aquí yo quisiera agregar algo en lo que están comentando. Nosotros decimos meternos en el zapato de la otra persona, de lo que le falte, de lo que sufre, en fin, de tantas cosas que vemos en las otras personas, prioridades que muchos no tienen para comprar medicina, no tienen para comprar alimentos. Por ahí es para mí lo veo eso del bien común, para poder estar apoyando en lo más que se pueda, lo mucho poco que uno tiene hacia los demás. Gracias, maestra. Sí, muchas gracias, Ovidio, me parece muy, muy bien. Shelly, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, buenas tardes. Hola, Shelly, buenas tardes. Pues como en las primeras comunidades, ¿verdad? El bien común es donarse a los demás, es lo poco que tú tienes, compartirlo, de manera equitativa, de manera de caridad, de justicia, de amor, ¿no? Para mí ese es el bien común, preocuparnos por los demás, empezando por los de la casa. Muy bien, gracias, Shelly, muy amable. Bien, ahora vamos a continuar con un tema, ya que tenemos claro, estoy dándome cuenta que tienen perfecto claro lo que es el bien común. ¿Cómo podemos construir ese bien común? Que serían el conjunto de condiciones que permite y que favorecen a cada persona y cada grupo o institución para que alcance su más completo perfeccionamiento según cada uno lo entienda, ¿ok? Y bueno, esas condiciones nosotros las vamos a tomar primeramente por la número 1 serían las costumbres, ¿no? O sea, creo que es las costumbres que cada uno de nosotros tenemos. Los valores compartidos que van a formar
una clase social o una forma social de vivir. Una garantía de libertades. La siguiente sería apertura a la posibilidad de unidades económicas, o sea, cómo podríamos en este momento podernos allegar económicamente a esos bienes. Las instituciones como tal, y hablemos de instituciones pues en todos los sentidos, ¿no? No solamente políticos, sino también del Estado, todas las instituciones que nos sirven, ¿ok? Nos habla inclusive del gobierno, de la gobernabilidad y la gobernanza. Un equilibrio de poderes en un Estado democrático y un sistema de impartición de justicia sólido. Creo que esas serían las condiciones que necesitaríamos para en este momento manejar nuestro bien común. Sobre todo, creo que lo más importante de todo esto sería un equilibrio de poderes democrático. ¿Para qué? Pues para que en cada momento se pudieran cumplir todas las necesidades que requiere el ser humano. Ese sería uno de los puntos importantes. Los valores compartidos. ¿Qué valores pudiéramos en este momento tener nosotros como personas para poderlos manejar y poderlos en este momento, poderlos influir en cada uno de nosotros para poder compartir con los demás? ¿Ok? Creo que eso sería muy, muy importante. Y si nosotros hablamos de la justicia, de esa impartición de justicia, pues hablaríamos también de nuestro gobierno como tal. ¿Ok? Creo que en este momento hemos estado viviendo circunstancias bastante complicadas, bastante importantes, diría yo, para el desarrollo del ser humano. En cuanto a estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, y aparte también en las circunstancias en las cuales a mucha gente le toca vivir. A lo mejor a nosotros podemos mantenernos en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos tal vez las posibilidades, no al 100% una posibilidad neta, pero tenemos las posibilidades de poder llevar a cabo una vida en la cual tal vez no sea tan necesario como la gente que tiene que salir a trabajar. Bien. Nuestro gobierno en determinado momento tampoco ha podido dar las circunstancias o los medios suficientes como para que puedan llevar a cabo toda esa vida social que requieren las personas. No ha llevado a cabo todas esas ayudas económicas. Y no nos vayamos más lejos, muchachos. Creo que lo importante sobre todo ha sido con ustedes, no sé, creo que ustedes no tuvieron esa problemática que se ha dado ahora con las lluvias, con las inundaciones que se dieron, con toda esa ayuda que en este momento debieron de haber ayudado el gobierno. El gobierno ha prestado la ayuda, pero solo hasta cierto punto, no como debería de hacerlo. Y creo que eso sí es bien importante, que esas condiciones que nosotros debemos de vivir, porque no tenemos una imposición de justicia sólida, no existe, no se ha dado. Y volvemos a lo mismo que es la justicia, pues la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y creo que no se ha hecho hasta ese momento. Creo que ese poder social que existe no ha sido utilizado o manejado de tal manera que el bien común sea prioritario para todos, ¿no? Para toda la gente. Hemos estado viviendo a lo poco o mucho que se nos pueda dar. Entonces, a mi punto de vista, pienso que estas condiciones son importantísimas que se vayan dando para que se pueda generar ese bien común. Hasta en tanto no se puedan dar, seguiremos en esas mismas circunstancias. ¿Quién me puede dar alguna opinión respecto a lo que serían esas condiciones? ¿Quién está de acuerdo o no está de acuerdo en que esas condiciones se dan, no se dan? Yo creo que es bastante difícil aplicarlo la justicia como tal, de acuerdo quizás a la envidia, rivalidades que existe entre el ser humano. Yo me imagino, ¿verdad? Como gobierno, si yo decidiera mandar
todos los recursos posibles a Tabasco, porque es el estado que más lo necesita. Yo creo que todos los estados pegarían el brinco. ¿Por qué yo no carreteras? Otras cosas que no son tan prioritarias como en el caso de Tabasco. O también se está viendo a nivel mundial en cuestión de los medicamentos contra esta enfermedad, que también es una polémica a nivel mundial, que realmente se le debería de mandar sin un costo a los países extremadamente pobres. Entonces yo creo que es una cuestión de conducta, o no sé, ¿verdad? Pero sí me cuesta percibirlo como tal, esa justicia social, ¿no? Yo creo que, no sé, tendríamos que revisarnos interiormente, sobre todo los políticos que tienen en sus manos esas decisiones, ¿no? Yo creo así. Gracias, Humbey. ¿Alguien más? Sí, Fernando. Sí, maestra, gracias. Pues realmente ha sido un fracaso, ¿verdad? La justicia social, la oportunidad que han tenido nuestros gobernantes durante muchos años de poder ayudar a su pueblo, de poder ayudar a los ciudadanos de México, de nuestro país, pero tristemente sabemos que no ha sido el mejor desempeño, el mejor deseo de ayudar, sino que en este caso es contrario al bien común, sino que hay un beneficio muy personal en esta situación. Y de manera especial quisiera señalar algo que está sucediendo precisamente ahorita en nuestro país con la desaparición de esos 109 fideicomisos que estaban destinados precisamente para esos casos de desastre, como en el de Villahermosa, que bien señalaba el hermano. Entonces, ese beneficio era inmediato y automático, pues que se tenía. Era uno de los derechos y uno de los proyectos o obras que estaban establecidas, y creo que habían beneficios para cultura, para deportes, para, en este caso, de desastres naturales. Entonces, es imposible en estos momentos disponer a veces de cantidades porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene tiempos para poder manejar presupuestos. Y en el caso de los fideicomisos era muy especial, era diferente, porque cuando había una necesidad de cualquier tipo, en el mes que fuera, ahí estaba la disposición de los recursos. Pero en este caso que se desaparecen los fideicomisos, se acaba esa oportunidad que teníamos, cuando menos en ese sentido, ¿verdad? Esos 70,000 millones que estaban disponibles para todos nosotros, se eliminaron. Y es mentira de que dice que se va a ayudar en este momento inmediatamente, o sabemos que eso es imposible. O sea, porque tampoco hay una estructura para poder de la noche a la mañana querer hacer una ayuda de ese tipo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ha sido un fracaso, ¿verdad? No es de ahorita, ¿verdad? Ha sido de mucho tiempo, ¿verdad? Ha sido de mucho tiempo, pero bueno, seguimos con la esperanza que siempre haya ese cambio, ¿verdad? En la democracia. Primero Dios. Sí, primero Dios. Yo creo, bien lo dices, Fernando, estamos hablando no solo de envidias, porque Weimar nos decía, hablaba de envidias, entonces estaríamos hablando inclusive de egoísmos y de intereses, Sí. que son bien importantes. Ovidio, ¿quiere dar tu opinión? Gracias, Fernando. Sí, maestra. Sí, la justicia verdaderamente no ha existido. Todo ha sido por conveniencia propia lo que los gobiernos han proporcionado al pueblo. Yo recuerdo como ejemplo que cuando estaba el anterior gobernador, hacían unas cajitas ahí de cosas, de frijolitos, de sopa, pero de cosas así muy sencillas, como dice don López Obrador, con gorgojo. Y era nada más para, incluso expidieron una tarjeta allí para que pertenecieran al partido de él. Entonces, esa justicia no es justicia social, no es justicia que verdaderamente se le ayude a la persona más necesitada, porque de eso
no solamente en Chiapas, en todo la República Mexicana hay, ¿verdad? Sí. Para mí ha sido por conveniencia todo lo que han hecho y por eso aún no hay esa democracia que realmente lo necesitamos, que ya es necesario pues irlo trabajando, ¿verdad? Claro que sí, Ovidio. Gracias. Muchas gracias. Sergio, ¿quieres hacer alguna manifestación? Mm, Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Sergio. Por favor. Disculpen la entrada, tuve un contratiempo, ya entré tardecita, No te preocupes. pero sí, me da bastante pues, tristeza, ¿no? La situación que nuestros gobiernos anteriores han optado en cuanto a la definición de ese bien común. Yo siento que, como en el Evangelio, ¿verdad? No habrá humanidad nueva si no hay hombres nuevos. Nuestros expositores anteriores nos han dicho que para que haya una verdadera justicia, tiene que haber pues un buen gobernante, un buen político, ¿verdad? Con ciertas características, que quizá eso ha pasado, ¿verdad? No ha reunido esas características, esas actitudes, ¿verdad? Para poder gobernarnos, o sea, como debe de ser, darnos realmente lo que nosotros necesitamos, sino que todo ha sido con egoísmo, hedonismo, ciertos intereses, como decía usted. O sea, eso es lo que realmente ha pasado, que también nos ha faltado una educación, ¿verdad? A todos, políticos, no políticos. Nosotros para que estemos preparados y sepamos decidir, ¿verdad? Con nuestro gobernante y ver quién es el que verdaderamente cumple o cumple más, ¿verdad? Las expectativas de nuestras necesidades. Porque si no marcamos, si no decidimos bien, pues los problemas vamos a ser nosotros. Es todo, maestro. Gracias, Sergio. Muy bien. A ver, Amanda, ahora hablemos las señoras. Sí, maestra. Pues en este tema, como dicen ahí los hermanos, es cierto. Ha estado muy ajeno, bastante ajeno a lo que se dice, a lo que hemos hecho, lo que vemos, lo que hemos observado. Porque ha habido demasiada empatía, no, hace falta pues la empatía, ¿no? Hace falta de ponerse en el lugar del otro, como dijo el hermano. Y aquí más bien es interés, son intereses de las personas, ¿sí? A que cada uno quiere llevar pues la ventaja a su molino y no se ha dado esa importancia que se ha tenido en la justicia. Entonces, es necesario una buena observación, un buen análisis en el futuro para ver bien, para observar bien, analizar bien. Y a nosotros también es importante, antes que nada, pues, conocer más de Dios para poder ser más justo y enseñarle a otra persona, ¿no? ¿Qué es lo correcto que se debe hacer? Claro. Muy bien, Amanda. Gracias, Cheli. Está cerrado tu micrófono, Cheli, no te escuchamos. No lo puede abrir. Ya vas, púchale al micrófono. No, no puede. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Bueno. Pues sí, nadie da lo que no tiene. La falta de valores, de virtudes, de ética, ¿verdad? Hemos estado viendo, y no solamente en nuestro país, esto es una enfermedad a nivel mundial. Y a mí me dio mucha tristeza en los terremotos, cuánto dinero aportaron varios países y no llegó al lugar que debía de llegar. Pero es falta de amor.
Entonces ellos carecen, ¿verdad? Carecen de lo que debía de dar al pueblo, a nuestros hermanos. Y aquí lo que la verdad he visto también en círculos pequeños, también nos falta preguntarle a nuestro vecino qué le sucede. Hay veces están pasando momentos difíciles, el que vive a mi lado y no me entero. Entonces, eso sucede también en nosotros, la falta de diálogo, de conocernos, de amar al que está a nuestro lado. Entonces, eso es muy importante, formarnos en valores, ¿verdad? En virtudes, en ética. Efectivamente, Cheli, gracias. Fíjate, acabas de tocar un punto bien importante y comentarlo con los hermanos. Nosotros hablamos de esa falta de amor. Fíjense, yo casi no veo noticias, no me gusta. La verdad, las cosas que se escuchan ya puras cosas tristes, ¿no? Y siempre mi punto importante cuando oigo tantas muertes, tanta cosa que se está viendo ahora, y yo pienso, no hay temor de Dios. O sea, es lo que yo pienso, ya no hay temor de Dios. Estamos viviendo una situación bastante complicada, bastante difícil, y no hay amor. Lo acabas de decir tú. No existe ese amor, esa comprensión. Al contrario, tal parece que se están dando situaciones cada vez más y más complicadas, en no temer a Dios en el sentido, no, porque yo siempre he pensado que Dios no castiga, simplemente Dios nos pone en nuestro lugar cuando así lo requerimos, ¿ok? Eso es bien importante, pero ese amor no existe. ¿Por qué tanta violencia, no? No se preguntarán ustedes, ¿por qué estamos viviendo tanta violencia? ¿Por qué estamos viviendo el no importarnos lo que le pase a la demás gente, como bien lo acaba de decir Cheli? Ese bien común finalmente desaparece por completo, tanto a nosotros como sociedad civil, como a la gente que está en el poder. Creo que eso ha sido, como que se ha ido perdiendo ese punto importante para nosotros. Y si es básico que nosotros dentro de nuestra trinchera logremos tal vez ayudar un poco y tratar de ir poco a poco, ir cambiando estas circunstancias que vivimos. Estas exigencias que nosotros estamos viendo dentro inclusive de nuestro bien común, queridos hermanos, sobre todo nos habla del compromiso por la paz. Eso es bien importante, ese compromiso por la paz. La salvaguarda de las garantías individuales, el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, son básicos. Estos puntos que ahorita nosotros estamos manejando, esta circunstancia de los derechos humanos, y nosotros dentro de estos derechos humanos podamos englobar lo que sería su comida, un techo, la educación, la libertad religiosa, es decir, realmente tenemos libertad para poder nosotros creer en algo, creer en alguien, tener alguien a quien pedirle siempre algo. Eso es importante, pero sobre todo ese compromiso de paz. Pero fíjense, hermanos, lo más importante de todo es que ¿a quién le correspondería construir ese bien común? ¿A quién le correspondería? Pues nos corresponde a todos. O sea, no solamente podemos decir que le toca al Estado, que le toca a ciertas instituciones. No, 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 no. Nos toca a todos como miembros de sociedad, nos corresponde construir ese bien común. ¿Cómo lo vamos a construir? Colaborando, colaborando. Ahorita alguien hizo en el chat no alcancé a ver quién era, pero que decía algo también bien importante, de que colaborar según las propias capacidades. Y decía ahí, nos hemos olvidado de preguntarle a alguien, ¿estás bien? ¿No? Lo que decía también Shelley, o sea, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Cómo te has sentido últimamente? ¿Realmente estás mal? No, al contrario, como que cada quien vivimos nuestra vida, ajá, obviamente, eh, no vivimos tal vez ni siquiera en armonía, no vivimos en armonía. Nosotros hablamos de una participación para que cada quien y nosotros podamos crear ese bien común, construirlo. Obviamente debemos de participar, ¿estamos de acuerdo? Debe de existir una participación.
en una vida comunitaria. Y esa vida comunitaria es la mejor, la más básica aspiración que nosotros debemos de tener. Ese papel cívico. ¿Por qué hablamos de papel cívico? Porque finalmente no estamos hablando de una obligación como tal, sino estamos hablando de lo que nosotros querremos hacer, de lo que nosotros queramos apoyar dentro de nuestras posibilidades. Y obviamente, pues eso nos va a ayudar, y este es un principio también básico de los que nosotros manejábamos en cuanto a los principios de la doctrina social cristiana. Y si nosotros hablamos de eso, de lo que sería nuestro entorno social, nosotros como sociedad civil, también estamos hablando de esa autoridad, la autoridad que ya en este momento también manejamos, que va a requerir un soporte moral que desgraciadamente no se tiene. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No existe esa moralidad, no existe, que finalmente no nos interesa lo que le pase a los demás. Ya Fernando lo comentaba en cuanto a la falta de estos fideicomisos. Realmente se pensó en las consecuencias que se tendría con esta decisión, ¿no? Con esa falta que nosotros tenemos, ¿no? Entonces no estamos pensando en el bien común, no estamos pensando en toda esa colectividad en la cual forma parte o formamos parte todos. Nos dice, hay un punto importante que nos maneja nuestro Santo Padre, Juan Pablo II, y nos dice que el arte de mandar es según la recta razón, ¿no? Eso debería de ser prioridad para la cuestión de nuestro poder. Sin embargo, vemos que esto finalmente no se da. Bien, ahora, dentro de estos puntos que no estábamos manejando, nos dice respecto a la paz, ¿ok? Pero la paz, chicos, la paz no es solamente la falta de guerra, ¿estamos de acuerdo? Pues estar en paz o tener una paz dentro de nuestro entorno no implica que no haya guerra. ¿Por qué nosotros podríamos razonar esas circunstancias? ¿Qué opinión me tienen respecto a eso? Si yo les digo la paz no implica solamente que no exista guerra, ¿qué opinión les puede generar este pensamiento que les estoy dando? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, yo creo que es un concepto bastante difícil de poderlo definir de otra manera, ¿verdad? Pero de cierta forma, estar en paz es no tener preocupaciones, es tener los elementos necesarios como para poder resolver una problemática. No sé si necesariamente había que entablar una guerra. Sin embargo, yo creo que Pedro decía que era difícil porque normalmente todas las cosas se dan mediante un conflicto, ya sea un conflicto interior, un conflicto de pensamiento, y ya es guerrear con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Yo creo de que estar en paz es vivir en el amor, reanudando nuevamente a lo que había comentado Chely, es mi esposa, y lo que había comentado y lo que usted había reanudado, ¿verdad? Es estar en el amor. Yo creo que cuando vivimos en el amor, todas esas cuestiones, no hay necesidad de guerrear. Yo soy el penúltimo hijo de una familia muy grande, somos 9 hermanos, y pudimos vivir en paz. Ayer ponía un ejemplo el maestro de que como hay veces que cuando no hay manera de cómo resolver el problema, él ponía un ejemplo de los diferentes tipos de panes. Si llegaban 4 hijos, él quedó corto, ¿verdad? De una familia de 4 hijos y todos pelean por el mismo pan. El papá hace como que resolver el problema, pero nada más al día siguiente les compra solamente una forma de pan para que no haya pleitos, y entonces se nos pierde esa oportunidad de elegir. Entonces yo creo que la guerra no es, o sea, para evitar la guerra no es precisamente eso, ¿no?
y volveríamos nuevamente a meternos en esa parte interior que Juan Pablo II lo domina muy bien. Hay unos libros que él escribe, por ejemplo, Amor y Responsabilidad, que tiene que ver con todas esas cuestiones internas, todo lo que relaciona al etos, a los hábitos, las virtudes, a la persona en acción, en sus 130 y tantas catequesis que él escribe. Habla de una forma maravillosa todo lo que tenemos que cambiar, porque bien lo decía Chely, ¿no? Que incluso como familia hay problemas. Podemos criticarlos al gobierno, ¿verdad? De lo que hizo con los fideicomisos, pero si nos señalamos con nuestro dedo gordo, también estamos cometiendo injusticias en nuestro hogar, con nuestros hijos, con los hermanos que están un poquito inferior a nosotros, con menos posibilidades. Ya no hablemos de los vecinos. Entonces yo creo que estar en paz, Chely y yo aquí vivimos con mi vecino, no tiene mucho que nos vinimos a vivir a este lugar, tiene 5 años aproximadamente, pero los vecinos nos dicen, son unos vecinos maravillosos. Si a mí me prestan un martillo, aquí está el martillo. Si a mí me prestan lo que tenga yo, se los damos con mucho cariño. Y creo que eso es vivir en paz. Compartir, sí, muy bien, muy bien. Eso es maravilloso. Sí, porque la paz no es solo la ausencia de guerra, y la paz comienza contigo mismo. Es a lo que podríamos nosotros concluir con esto que tú estás comentando, Ubeimar. Muy bien, gracias. Ovidio. Estaba recordando la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo cuando dice a sus apóstoles, la paz los dejo y la paz los doy. Interpretando la palabra del Señor, ¿por qué les decía a sus apóstoles en aquel tiempo? Porque ellos tenían miedo, estaban preocupados, agitados, que los podían asesinar. Algo muy importante, y ya lo dijo, que para que esa paz haya es primero en lo personal. Debo estar en paz conmigo mismo y con Dios sobre todo, para que yo pueda reflejar una paz en mi hogar. A veces cuando venimos del trabajo, ya ves que los problemas están por doquier, el trabajo, en la calle. Y si yo traigo los problemas del trabajo, de la calle, y vengo con una cara de elefante, pues ¿qué vengo a dar? No vengo a dar una paz, vengo a dar una discordia, pues un susto, algo lo que quieran, ¿verdad? En cambio, cuando traemos esa paz, esa alegría dentro de uno mismo, llega al hogar, pues contento, feliz, saludando todo, pues damos una paz muy venidera a la esposa y a los hijos. Creo yo que esta paz que verdaderamente lo necesitamos somos a nosotros mismos. Y es cierto algo que tocaba el hermano Ubeimar. Muchas veces nos preocupamos por niños del África, es cierto, de Kenia, por ejemplo, ¿no? Es verdad. Pero si le echamos una miradita alrededor, en la propia familia hay niños de Kenia también. Necesidades. Hay hermanos, son muchas necesidades que a veces también nos dicen que salir de la calle es crear tu casa, ¿no? Que tenemos que estar primero en el hogar viendo qué falta para que el hogar se mantenga lo más posible en paz, que haya armonía, que haya esa comprensión, que haya ese servicio mutuo. Porque con el simple hecho de que yo lavo platos o barro o trapeo aquí en la casa, pues le estoy dando a mi esposa un poquito más de tranquilidad, que ya no se preocupe más por ello, para que ella tenga más paz y esté más tranquila. Todo esto depende de nosotros, claro, pidiendo a Dios de esa fortaleza, de dar paz sobre todo en primer lugar, y que yo como persona luche, trate, porque es un luchar, es un tratar, de dar esa paz que se necesita. Y por ende, lo que decía Eugenia, también a nosotros nos pasa aquí donde vivimos con los vecinos, pues tratamos de llevarnos bien. Yo soy de origen campesino, tengo mi coa, mi machete, y le digo aquí a mis hermanos, aquí mis vecinos, permíteme, voy a estar aquí coa de tus montes, lo recojo, lo tiro, o barro la calle simple y sencillamente. Eso ha conllevado que aquí los vecinos nos calamos, nos llevamos bien, pero todo ¿por qué? Que le hemos entendido tantito a nuestro Señor Jesucristo,
que nos viene pidiendo desde hace mucho tiempo, de apoyar, de estar con el prójimo, con el más necesitado, con el despreciado. Yo creo que entonces sería la paz. Y por ende también, si damos paz a los vecinos, pues vamos a dar paz a la comunidad, porque no nos vamos a meter en problemas. A veces el alcoholismo también provoca muchos problemas. Y esa paz la podemos reflejar en la ciudad, como aquel ejemplo de tirar una piedra en una laguna, ¿no? Que forma primero una onda, después otra, y hasta que llega hasta el final. Todo eso se refleja en la propia persona de poder dar esa paz hacia los demás. De esta forma podemos también mejorar a nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias. Hermana Maciel, hermana María Asunción. Sí, ¿Sí? yo... Sí, apenas. Mire, mire, yo estoy también de acuerdo con los hermanos en lo que decían de nuestra interioridad, ¿sí? Si no estamos en paz, primero conmigo misma, con esa serenidad, con esa tranquilidad en resolver lo que tengo dentro y a mi alrededor de mí, pues mucho menos voy a poder solucionar o ayudar o apoyar a los demás, ¿sí? Y creo que eso es lo que les falta un poco a nuestros gobernantes. O sea, nada más ven para ellos, ¿sí? Para ellos, mi comodidad, mi satisfacción y los que están a mi alrededor cercano. Fuera de ese círculo, lo demás, nada más así, como a lo lejos, ¿sí? Y resolviendo uno que otro problema. Pero en sí, no nos ayudan a solucionar lo que es el bien común. Exacto. ¿Sí? Entonces, no hay paz. ¿Sí? Muy Y bien. esas guerras, primero las resuelvo, porque las guerras las tengo dentro. La envidia, la codicia, el egoísmo, ¿sí? Esas son nuestras guerras internas que primero debemos de solucionar para después tener esa paz, esa tranquilidad para observar y poder ayudar. Claro que sí, hermana. Por eso es que se dice que la paz comienza contigo mismo en razón de esto que tú estás manifestando. Ok, Maciel, ¿podrías dar Sí, tu opinión? sí, claro, muchas gracias. Yo coincido mucho con lo que han dicho los hermanos ahorita, de que ciertamente la paz debe ser interior, pero allí mismo, como decía San Agustín, allí está nuestra guerra. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34, nos dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Sin embargo, en términos de la reflexión de estas palabras del Señor, pienso que ciertamente sí tenemos que hacernos violencia a nosotros mismos, guerra a nosotros mismos, cada vez ir muriendo más a nosotros mismos. Porque incluso en términos de lo que la iglesia entiende, de la reflexión que la iglesia ha hecho, dice que cualquier obra de caridad que hagamos en pecado mortal no tiene validez. O sea, no nos serviría, o sea, pues hacer obras magníficas, retiraros del amor. Claro. O sea, no nos serviría de nada hacer grandes obras si estamos en pecado, si estamos lejos del amor de Jesús. Entonces, es ahí en donde entra la verdadera guerra. Y yo pienso que en términos de aterrizar como esta parte, de hacernos guerra, de hacernos violencia, pienso que al menos en términos de lo que yo he visto en la iglesia, es que sí hace falta que el gobierno, sí hace falta que un agente externo, como lo que significa aquellos que deben responder a pues, su vocación, a su llamado, como son la administración pública, perdón, la administración pública, esa puede responder a las necesidades que el mundo tiene. Pero nosotros también como iglesia tenemos una necesidad. Una necesidad de responderle a Dios de esta forma. Pero algo que en lo que sí creo que nos debemos hacer guerra interna, así cada quien de manera personal, como Dios se lo esté pidiendo, es
en cada vez dejar la apatía, la indiferencia, que ese es un mal que no solamente está introducido en la iglesia, sino en el mundo. Sí, en O todos. sea, cada vez, o sea, por ejemplo, en el trabajo que, al menos en la experiencia que yo tengo en la defensa de la vida, del trabajo pro vida, o sea, si se dan cuenta, los abortos ahorita, al menos acá en Chiapas, pues la gente no solamente se está considerando o está abortando, ¿no? O sea, que eso ya es de ley, o sea, ya es algo que sucede, sino que ahorita ya nacen los bebecitos y los tiran en las calles. Sí, sí, eso O sea, es. Sí. Cada vez se está convirtiendo en más cruenta, en más sangrienta, pues esta situación. O sea, ¿por qué? Porque igual, de la misma manera, como católicos hemos quedado indiferentes o perseguimos indiferentemente, aun cuando seamos o estemos dentro de la iglesia, podemos perseguir otras cosas o otras situaciones. Y yo no digo que para que podamos hacer mucho, ¿no? Porque dice San Ignacio de Loyola que no basta que hagamos grandes obras, sino que lo hagamos con amor. Pero si hiciéramos con amor muchas cosas en esta guerra interior, podríamos cambiar muchas cosas, ¿no? Dice Santa Teresa, para terminar, quien no tiene paz consigo mismo, tiene guerra con todo el mundo. Quien no tiene paz consigo mismo, tiene guerra con todo el mundo. Entonces, sí creo que sí tenemos primero que hacernos guerra, hacernos violencias a nosotros, para que interiormente, espiritualmente, podamos estar preparados para enfrentar la verdadera guerra que tenemos frente a nosotros. Pero no vamos a hacer absolutamente nada si nosotros no primero trabajamos de rodillas, sacramentalmente, y en una vida de recta intención, una vida pues que de algún modo podamos cada vez configurarla con el Señor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buena exposición. Gracias, Maciel. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Pues yo nada más decir que me quedó grabada una palabra que el Papa Francisco dice que nosotros hacemos terrorismo cuando no estamos en paz, ¿verdad? Sí. Cuando no tenemos esa paz interior, somos tóxicos y somos terroristas. Muy bien, Chely, claro, muy claro. Ahora bien, pero yo les preguntaría a ustedes, queridos hermanos, ¿qué es la construcción de la paz? ¿Y qué opinión tienen respecto a ello? Si estamos hablando de esa paz interna. ¿Qué sería la construcción? Fernando, adelante, por favor. Gracias. Hay un pensamiento, ¿verdad? Precisamente de la Madre Teresa, que habla de ese proceso para llegar a la paz. Y dice que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor. Lo que decía una de las hermanas, que si hacemos todo a través del amor, lo vamos a realizar todo. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Entonces, de una manera integral, para llegar a esa paz, está la oración, el servicio, el amor, que es la virtud más grande. Y precisamente hoy hablaba de el evangelio de los talentos. Esos talentos que todos los tenemos, pero no los queremos trabajar en ocasiones, o queremos trabajarnos, pero de manera egoísta, de manera muy particular, no para el bien común, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo ejercitemos para el bien, porque yo creo que no hay ninguna duda con toda la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En todos los pasajes que conocemos. Entonces, este pensamiento, ¿verdad?, de la Madre Teresa, creo que es una manera de llegar a esa paz. Si estamos a través del servicio, si estamos a través del amor, a través de la oración, a través de la fe, o sea, de todo lo que nos lleva a esa paz,
no es aquella paz, ¿verdad? Que, oye, déjame en paz, ¿no? No es aquella que dice, no, déjame nada más en paz, ¿no? No, es algo que se tiene que construir, como usted, es la pregunta que nos hacía, ¿verdad? Es la pregunta, Y exactamente, Fernando. y tiene que llevar ese proceso, ese fundamento, esos pilares para poder llegar a esa paz que nos dice la Madre Teresa. ¿Y qué opinión te da, al construir esa paz? O sea, ya nos dijiste en base a estos pensamientos muy bellos y ad hoc, pero ¿qué opinión a ti personal te da? Que tengamos que construir esa paz. Pues que realmente es muy necesario, ¿verdad? Para nuestro país y para el mundo, porque estamos, como bien mencionaba el hermano Maciel, o sea, estamos en una batalla, y para hablar más directamente, una batalla espiritual contra Satanás, y esta paz realmente la estamos necesitando en México y en todo el mundo. Es una necesidad que todos tenemos, ¿verdad? Para que realmente se establezca el reino de Dios. Sí, muy bien. Gracias, Fernando. ¿Quién más quiere opinar, por favor, respecto a lo que es la construcción de paz? Yo creo que el Papa Francisco, Juan Pablo II, en sus diferentes libros y viéndole un poquito su biografía, creo que el Papa Francisco sube una de las guerras más crueles de Alemania. Él vive su orfandad de papá, de mamá, de hermanos, se queda solo en toda su vida. Y él apuesta para reconstruir la paz es volver nuevamente al origen. Es decir, que Dios nos crió a imagen y semejanza. Se nos ha olvidado esa parte que somos semejante a Dios. Y Él le ha puesto mucho que solamente por medio de la familia podemos nuevamente reencontrarnos como lo que somos. Ser semejantes a Dios desde la familia. En diferentes conferencias se ha visto que los políticos, y yo tuve la oportunidad de platicar con un político de acá de Tuxtla, y él me decía que era joven, incluso que había estudiado en el seminario. Y yo le decía por qué seguía las huellas de los políticos corruptos, que había que dar un cambio de mentalidad, de demostrar que la juventud iba en un proceso distinto a ellos. Entonces yo creo que la parte fundamental para poder reconstruir la paz es nuevamente la familia. En la familia es el único lugar donde podemos vivir el bien común. En la familia es donde verdaderamente podemos vivir al prójimo. Yo tuve que ver que mis hermanos tuvieron que dejar de comer pan para que lo compartiera conmigo, porque mis papás eran campesinos y tenían que mantener 9 hijos. Yo me tuve que poner la camisa de algunos de ellos. Yo tuve que darle a mi hermanita lo que ella a veces no podía comer porque era mi hermanita menor. Es en la familia entonces para reconstruir la paz, para poder reconstruir al mundo. Tenemos que regresar al origen como lo propone Juan Pablo II. Y como tenemos, gracias Obeimar, pero precisamente por eso, porque esos son esos valores que tenemos dentro de la familia, esos valores que debemos de aplicar, que empezando por la familia, ese bien común, lo vamos a poder aplicar a nuestro entorno. Eso es lo básico. Por eso son estas preguntas básicas. Ovidio, ¿querías manifestar algo? Gracias. Sí. Estaba pensando en una de las reflexiones de San Agustín que dice que te conozca a ti, Señor, y que me conozca a mí. Yo creo, para mí, que el construir la paz, ya lo dijimos que es personal, porque cada ser humano somos diferentes, actitudes diferentes. Al ir manejando, si te rebasa una persona o te echa el carro encima de la persona, y si tú no sabes controlar tus emociones y sentimientos, pues le sueltas sus palabrotas ahí para que se eduque o te educan, ¿no? Y algo y otro para mí también es el perdón para poder construir la paz. El gran ejemplo de San Juan Pablo II, de ir a la cárcel a perdonarle a este amigo que le dio sus balazos.
¿De qué forma, cuando se comparte tan ejemplo, al menos para mí, tan claro lo tengo, de qué forma él fue a perdonarle su agresor? Para mí la actitud de él le dejó paz a esta persona, le dejó paz al mundo, que de una situación tan difícil, como él fue a perdonar y quedó en paz ambas partes. Entonces, es cierto, construir la paz va para uno mismo para empezar, y en la propia familia se debe vivir eso, porque a veces, vuelvo a recalcar, dicen que somos candil de la calle, oscuridad de la casa. En la casa no nos pueden decir muchas cosas porque rápido respondemos, ¿no? Respondón, Sí, enojado con esto. sí, nos Entonces, volvemos. yo creo que aquí es donde vamos a, para mí también es en cuestión de construir la paz. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando en lo muy personal, y ya hablaba el hermano Maciel, de que estamos en la Iglesia Católica, y es verdad, pero como personas somos tan limitados que lo fallamos, y a veces caemos en la misma piedra como dice la canción, pero es importante el saber en dónde caigo y volver a levantarme para seguir esa lucha, tratar de dar o de conseguir paz en mi interior, pues para que yo lo pueda reflejar afuera. Gracias. Gracias. A ver, de las hermanas, ¿quién quiere hablar? Yo, Adelante. estaba yo pensando ahorita que nos tocó de la construcción de la paz. Simplemente con mi hija, para llegar a la paz, para tener esa construcción de paz entre ella y yo, tenemos que dialogar. Los malos entendidos, ¿no? No sabemos escuchar, no sabemos comunicarnos. Uh-huh. Y algún malentendido hace la guerra. Entonces el diálogo, el saber escuchar al otro, podemos construir la paz, el bien común, ser justos, ¿no? Es nada más eso. Gracias, Kelly. Amanda, ¿quieres decir algo? Hermana Asunción. Bueno, pero sí, ya solo para concluir con la construcción de la paz que usted decía, pues allá el hermano dio los puntos. Tener la fe, tener el amor, hacer mucha oración y sobre todo el servicio. Pero más que nada también a través de esa oración es vencer las tentaciones para que yo pueda construir la paz. Claro. Vencer esas grandes tentaciones a las que nos presentamos diariamente, ¿sí? Eso es grave, ¿sí? Respetar lo que no es mío y pues dar un buen testimonio en mi familia primero en mi familia, ver cómo están los problemas, dialogar con ellos, eso, pero se necesita de mucho amor, se necesita de mucha fe para que yo tenga esa tranquilidad y hablar con mi familia, con mis hermanos, para ver qué problemas tienen, qué es lo que están pasando. Porque sí, realmente lo hemos visto, lo hemos observado, cuántos problemas hay entre las familias o entre vecinos que se tiran la basura unos a otros porque no hay un respeto en la construcción de la paz. Entonces se necesita mucho de eso, de respeto, de amor, de ser un buen vecino, un buen amigo y de dialogar. Ahí lo dijo la hermanita también, el diálogo, la conversación para tener una santa paz. Gracias, Amanda, me parece muy bien. Y básicamente te estás refiriendo a lo que serían los valores que nosotros tenemos que tener y que obviamente los debemos de obtener desde nuestra familia. Yo les comentaba que, bueno, todos somos casi contemporáneos y obviamente tenemos una educación y unos valores muy diferentes a los que desgraciadamente ahora se están inculcando. Eso conlleva obviamente a esa falta de la intención, siquiera la intención de llevar a cabo ese bien común, porque esos valores que nosotros tenemos de respeto, de amor, ya no existen, o si existen, existen en una mínima cantidad,
Fíjense, yo les quiero nada más comentar una circunstancia. Yo ya fui mamá muy grande, entonces tengo hijos pequeños y uno de ellos en la secundaria me decía, oye mamá, es que fíjate que mis amigos, sus mamás son muy jóvenes y les dan permiso de hacer esto. Ok, a ellos les darán permiso, pero a ti no, porque yo estoy educada de diferente manera como están educadas las mamás de tus compañeros. ¿Ok? Entonces, mi educación fue muy diferente a la educación de sus compañeros, porque yo tengo valores, yo soy educada a la antigua. Entonces, obviamente, hay mucho, sobre todo respeto, muchos valores de disciplina que obviamente no se están manejando ahora. Entonces, si nosotros no tenemos esos valores, por eso es que estamos viviendo toda esta violencia que nosotros estamos viviendo. Hay mucha forma de violencia y ustedes lo saben, mucha forma de violencia y no solamente hablamos de violencia física, también hablemos de violencia moral, esa violencia que nos está afectando, esa violencia que finalmente va totalmente en contra de lo que sería nuestro bien común, esa finalidad que nosotros buscamos, que sea prioridad ese bien común sobre el bien particular. Hay mucha violencia y mucha violencia de todo tipo, de género y de todo tipo. No vamos a estipular a qué tipo de violencia nos vamos a generar. Y esas faltas morales y faltas de valores es lo que lo ha ido creando. Y nosotros hablábamos ahorita, inclusive hizo comentario Amanda respecto a lo que sería, hablamos anteriormente, dijimos acerca de lo que sería nuestro entorno social y de cómo vamos perjudicando cada vez esta tierra en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Y bueno, pues simplemente el tirar la basura, el no tener respeto con el vecino porque le aventamos la basura, porque llevamos a cabo, ese es un tipo de violencia, ¿ok? Finalmente es un tipo de violencia que nosotros vamos generando y que el mismo entorno nos va creando todas estas circunstancias por esa falta de valores que ya no tenemos y que al final va a inmiscuir y va a afectar totalmente ese bien común que nosotros debemos de tener. Entonces, ustedes consideran, yo pienso que la sociedad condiciona al hombre. ¿Por qué lo condiciona? Pues simplemente la sociedad condiciona al hombre por todo este tipo de circunstancias que se van viviendo, porque desgraciadamente a veces te tienes que adecuar para vivir en él, porque a veces nosotros con nuestras ideas y con la forma de pensar que tenemos no cabemos, pero ahí está lo importante sobre todo, hermanos, que lo que tenemos que hacer es ese bien común, seguir adelante y todas las ideas que nosotros tenemos con nuestros valores, seguir influyendo e influyendo con todo nuestro entorno para poder llevarlo a cabo. Y bien, ¿por qué digo, queridos hermanos, que la sociedad condiciona al hombre? ¿Quién quiere decirme algo al respecto? Si yo digo que la sociedad condiciona al hombre, ¿qué opinión tienen ustedes de ello? Sergio. Sí, maestra, estaba yo escuchando y nosotros en nuestro movimiento de Cursillo Cristianal le llamamos impregnar de evangelio esos ambientes. Impregnar de evangelio los ambientes es cuando uno, preparado pues a la luz del evangelio, tratamos de recordar, porque no enseñar, nosotros no enseñamos, ya están dados los valores. Dar testimonio, primero nosotros mismos, ¿verdad? De esos valores, para que ese ambiente, ¿verdad? Vaya poco a poco cambiando, donde nosotros nos movemos. Entonces, pero así como nosotros también podemos impregnar de evangelio nuestros ambientes, nos podemos contaminar si no estamos alertas y no somos cuidadosos, ¿verdad? En nuestras actitudes. Podemos ir poco a poco, en lugar de influir en los ambientes, el ambiente nos va volviendo a nosotros, ¿no? Y volvemos a los viejos esquemas. Aquí lo que se trata es que nosotros seamos luz y sal, ¿verdad? Para que nosotros igualmente preparados, ¿verdad? Y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, ayudar a esos hermanos para que poco a poco estas cosas, lejos
de ir acrecentándose, nosotros vayamos siendo con lo poquito, ¿verdad? Ir dando ese grano de arena, formando esa gota en ese gran mar, ¿verdad? Nosotros, como decía la Madre Teresa, somos esa gotita, pues aunque sea inmenso, a veces parece imposible, pero si no nos formamos esa gotita, nunca vamos. Pues ese es el cuidado, eso es lo que yo tengo como opinión de que primeramente debemos estar muy cuidadosos para que ese ambiente no nos absorba, no volvamos a los viejos esquemas. Nuestros maestros en los anteriores temas nos han dicho, hay que volver a las fuentes, y volver a las fuentes es eso, ¿verdad? Retomar esos valores que se han perdido. Porque de nada serviría estar criticando, ¿verdad? La sociedad. No que se han perdido valores, que hay violencia, que hay esto. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para eso? Eso es lo importante, ¿verdad? Lo que yo haga. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere dar opinión? Yo creo que como sociedad, como personas, como familias, y somos miembros de una sociedad y con los medios masivos de información que se ha globalizado de una manera horrenda, de cambiar nuestras culturas originales, como usted bien lo decía, ¿verdad? Que la mayor parte de nosotros somos de 65 para atrás, ¿no? Y las nuevas culturas, las nuevas familias están condicionadas por esa sociedad de una globalización cultural que ni siquiera es la nuestra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que nosotros como latinoamericanos, como continente americano, somos miembros de una cultura casi 100% evangelizada por los católicos. Sin embargo, vemos en la actualidad las diferentes sectas, las diferentes religiones han venido a cambiar la mentalidad del ser humano. Todo eso, entonces, si vemos ya un poquito más cerca, de 1968 para acá, con los movimientos estudiantiles, aparecen los hippies, aparecen una libertad sin leyes. Todo eso, a lo que usted dice, que la sociedad nos condiciona como personas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Fernando, Ovidio, ¿quieren dar su opinión? Sí, estaba analizando lo que nos dice de qué forma la sociedad nos condiciona. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la situación que se está viendo en las niñas que salen embarazadas de secundaria, y que es mucho, pues, ya mucha situación. Comentando con otras personas y platicando que la situación es tan difícil, dicen, no, oye, pero si no es la primera ni la última, o la que aborta, no es la primera ni la última, que al final de cuentas se tiene que ir aceptando. Entonces, para mí no, por ejemplo, el aborto yo no lo acepto, ¿no? También soy pro vida. ¿Por qué? Porque creo que todos los que estamos en la Iglesia Católica tenemos que estar en ese mismo concepto de pro vida, no violencia y todo eso. De la inseguridad que estamos viviendo también, eso nos condiciona a nosotros, a que pues también comentamos con otros amigos, bueno, va a llegar el momento que tenemos que comprar armas para poder defendernos, ¿no? Como eso sucedía hace 40, 50 años, que en cada hogar había una pistola, había un rifle, y había muchas cosas de cómo defenderse. Entonces, todo por ahí, por la inseguridad, cosas nos van condicionando a nosotros a que a veces pensar mal también, porque no voy a decir que no se piensa mal, sí, pero esa es una de las cosas que precisamente a través de la palabra de Dios que nos va enseñando a no ser violento, al control de los sentimientos y emociones,
el tratar de dialogar lo más posible antes de llegar a otras cosas, todo eso nos van condicionando a que estemos pues ahí pendientes de todo y desconfiando de todo, ¿verdad? Porque estamos viviendo ahorita. Gracias. Gracias, Ovidio. Fernando. Está cerrado tu micrófono. Definitivamente esa tendencia, ¿verdad? Que tiene a esa, que tiende a esa situación de lo social que nos lleva a tantas cosas, pues también puede ser para bien o para mal esas tendencias, ¿verdad? Porque de acuerdo a los principios que estén formados nuestros hijos en casa, que ayudan mucho los colegios católicos, pero, pero sí las tendencias siempre se van un poco más a lo malo, ¿verdad? A lo que pues daña más la dignidad de las personas. Pero definitivamente creo que es una necesidad urgente de educar ya en la familia muy fuertemente, ¿verdad? Ya desde inicio, porque esa defensa la van a llevar para toda su vida. Y esa tendencia la podemos modificar estableciendo, pues, o sea, significando todos esos principios y valores que necesitamos dar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, los que se tengan, porque eso lo tenemos que multiplicar no solo con la familia, ¿verdad? Con todo el prójimo, el que esté cerca de nosotros. Entonces, pues, realmente sí es muy perjudicial esa situación, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que regresar otra vez a no ser indiferentes a todo lo que está sucediendo y modificarlo. O sea, tenemos las posibilidades de hacerlo. O sea, de ya en esta generación de padres que hemos sido ya muy permisivos, ¿no? Como habíamos sido educados anteriormente. Entonces creo que pues habría que reflexionar, ¿verdad? Mucho esa situación y podemos enviar para bien o para mal esa dimensión social que nos perjudica y que nos absorbe tan fácilmente. Ese sería mi... Gracias, Fernando. Hermana Asunción. Sí, maestra, mire, yo trabajo con jóvenes en la dimensión vocacional, ¿sí? Y sí, los jóvenes conocen, saben de los valores, pero no los aplican, no los llevan a su vida diaria. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, lo que nos platican y el censo que hemos hecho, por lo general, llegamos a un fin en que ellos tienen el miedo a la no pertenencia, ¿sí? De la misma sociedad, ¿sí? Exacto. Yo tengo mi grupo de chat, de Face, de Twitter, de todos, ¿no? Y si yo no estoy y no pertenezco a eso, o sea, soy como el relegado, el negado. Entonces, eso es lo que les afecta más a los jóvenes actualmente, ¿sí? Y que influye mucho en ellos que la moda, la comercialización, ¿sí? En de usar tenis de marca, pantalones, blusitas, o sea, todo eso, ¿sí? Influye mucho en ellos. Sí saben y conocen los valores, pero a veces el mismo círculo vicioso de los jóvenes, que siempre hay un líder, la verdad, siempre hay un líder, la verdad, entonces condiciona, ¿sí? A eso mismo, o perteneces o no. Entonces, ese es lo que está afectando en realidad a muchos jóvenes actualmente, ¿sí? Y también, o sea, todos educamos a nuestros hijos con valores, principios, ¿sí? Pero ahora sí, que en casa son una cosa y fuera de ella otra. Claro, respetando siempre nuestros valores, pero a veces eso mismo, el de pertenencia a ese grupo, pues hacen cosas que a veces para nosotros son malas. Claro. Muy buen punto, Asunción, respecto a la pertenencia. Es un buen punto y algo bien importante que tienes razón.
Pero entonces eso nos llevaría, queridos hermanos, nos llevaría entonces a una pobreza evangélica. O sea, todos esos pensamientos, esa condición de la sociedad del ser humano, porque ahí lo que acabo de decir, Asunción, es básico. Y efectivamente, está condicionada la sociedad porque estamos hablando de pertenencia. Y si ellos, aún teniendo los valores presentes, no los aplican, entonces eso obviamente nos habla de una pobreza evangélica. ¿Por qué? Porque siempre va a importar un poquito más la pertenencia que inclusive el bien común como tal. Yo con esto doy conclusión, quiero hacer una conclusión a todo esto que he platicado y realmente ha sido muy enriquecedor todos estos comentarios que han hecho porque hemos tomado puntos bien importantes de cada uno de sus comentarios. Yo creo, desgraciadamente, que dentro de lo que sería el bien común, para mí sí existe una pobreza evangélica, sí existe, porque aún teniendo y conociendo los valores y conociendo ese bien común que pudiéramos hacer y que podríamos apoyar desde nuestra trinchera, desgraciadamente no lo hacemos. Y a veces no lo hacemos no por la falta de intención, creo que a veces la intención la tenemos. Pero yo creo que es lo que debemos de hacer, es en lo que debemos de trabajar. Nosotros como hermanos, en nuestra trinchera, debemos de seguir trabajando en este sentido, ayudando a la gente de nuestro entorno para que podamos llegar a esa prioridad del bien común sobre los intereses de cualquier circunstancia que se puedan dar. A mí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Desde ahorita les quiero agradecer porque todos y cada uno de ustedes que han participado me han aportado, déjenme les digo que me han aportado muchísimo conocimiento. Estoy realmente, pues, gozosa de haber compartido con ustedes porque todos tienen muy buenos pensamientos. Lo único que tenemos que hacer es como llevarlos a la práctica, ¿verdad? Compartirlos e influir sobre la gente que está en nuestro entorno para poder ayudar con amor, porque esos principios evangélicos en esta pobreza que yo les comento, pues básicamente se refiere a eso, a que nosotros volvamos nuevamente a no perderlos, a que esa prioridad del bien común la tengamos presente, que tratemos de ayudar desde como podamos, poco, mucho, siempre va a ser algo. A mí me gustaría escuchar a Ricardo Jiménez, que ahí está apareciendo, pero no nos ha participado, a Dori Navidad, que nos dé una conclusión de todo esto que hemos trabajado. ¿Podría ser posible? Sí, hola, buenas noches. He estado escuchando todo lo que han estado comentando. Gracias. La verdad, a mí se me hace muy interesante. Soy un joven de 21 años y pues veo acá en esta reunión a personas más experimentadas tal vez en este caminar, más recorrido, y pues la verdad estoy tratando de absorber todo el conocimiento que me están aportando. La conclusión del bien común es justamente ayudar. Como cristianos, como católicos, es nuestro deber salir a hacer esa misión. Yo lo veo desde el punto juvenil, que nosotros podemos aportar grandes cosas. Ya lo decía el Papa Francisco, ¿no?, en su exhortación, Cristo vive, que nosotros somos el ahora y el presente de la iglesia. San Juan Pablo II también decía, ¿no?, de que somos el futuro, y ahora el Papa Francisco viene y dice, ustedes son el ahora. Es un tema dentro de la pastoral social, creo que muchos jóvenes no están tan interesados y que puede ser un poquito decepcionante, ¿no?, ver desde la política, desde este ámbito, pero conforme estamos escuchando, podemos hacer ese bien común si en verdad nos lo proponemos, y creo que queda esa semilla dentro de cada uno y el compromiso principalmente. Gracias, no sé si ahí estoy bien. Muchas gracias, Ricardo. Agradezco sobre todo por ser un joven. Vuelvo a insistir, dentro de mis alumnos que tengo son de tu edad y finalmente ellos aportan mucho, De verdad que sí, eso es bueno que estés interesado en este tipo de grupos para que tú puedas en este momento poder aportar y a lo mejor influir un poco con tus compañeros, gente de tu edad. Gracias. ¿Alguien más, por favor, su conclusión? Gracias, maestra. ¿Me escuchan?
Adelante, Dori. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Eugenia Enciso. Está formateado el nombre de Dori porque ocupa mi lab para la escuela, para las tareas. Eugenia Enciso, a sus órdenes. Gracias. Ayer estuvimos comentando bastante de el bien común y lo que usted me dijo hace breve momento me llamó mucho la atención porque el compromiso que tenemos como católicos, como servidores en la iglesia, es bastante alto. Tan alto como lo mismo que tenemos como papás, como servidores, incluso como servidores públicos. Ayer lo comentaba, como algunos como políticos, otros. En las trincheras en las que encontremos, tenemos ese alto nivel de responsabilidad. Pero recordó una frase que me decía mi asesor y guía espiritual, que no todas las personas tenemos ese mismo nivel de comprensión, de retención que tenemos los servidores, ¿no? Inclusive entre nosotros mismos. Tenemos que tener esa calidad y esa paciencia de guardar silencio muchas veces ante la injusticia, muchas veces ante lo que no es propio, para que pueda, o sea, permitirnos, ¿cómo lo explico? Morir, como dice San Pablo, morir nosotros para que viva Cristo. Y de alguna manera o muchas veces tenemos que nosotros permitir injusticias, permitir cosas que nos dañan, para que la persona que está cometiendo este tipo de situaciones se vea en su realidad, en su error, en su equivocación, y podamos en oración y con fe y en acompañamiento ayudarlo a salir adelante cuando quieren hacerlo. ¿Verdad? Muchas veces no quieren hacer. Un padre decía, bueno, si Satanás conociera quién es su Señor, dejaría de ser ¿no? Se convertiría en un ángel. Pero no quieren reconocerlo, ¿no? Muchas veces. Y allí es donde suceden muchas injusticias, mucha discrepancia en la forma de pensar de los individuos, porque así somos individuos y debemos respetarnos tal cual somos, tener esa paciencia, tener esa calidad de permitir que el hermano sea como es, para que pueda crecer él y para que pueda crecer yo, ¿no? De alguna manera estamos como abonando también a ese bien común, porque lo más lógico para una persona es, si te agreden, responder con agresión. Eso no abona en nada para el bien común, ya sea en una comunidad, ya sea en una familia, ya sea en la propia iglesia, ya sea en el centro de trabajo. Creo que no abona. Entonces, tendríamos nosotros que permitirnos morir a nosotros mismos para que aprendamos y permitamos que Jesús viva en nosotros. Creo que eso abonaría y creo que cumpliríamos para poder hacer o lograr o conquistar ese bien común que tanto anhelamos. Gracias, maestra. Bendiciones a todos. Gracias, Dori. Lucía, algo hizo un comentario, Lucía, pero lo que pasa es que yo no la visualizo. Entonces me dice que levantó varias veces la mano, pero yo no la visualizo, o sea, no hay cámara. Entonces no sé si quiera participar o ya no. No, creo que ya no está. Pero lo que pasa es que yo dentro de aquí de mi los recuadros que aparecen, hay quienes están con su cámara. Por ejemplo, yo visualizo a Cheli, a la hermana María Asunción, a Uberio, a Ovidio, pero hay quienes tienen apagada su cámara, entonces yo no los visualizo, y él manifestó que levantó la mano, pero no la vi porque estaba oscura
su espacio. Pero bueno, no hay ninguna intención de quedar mal con nadie. Espero que me disculpe. Pero bueno, ese fue el motivo, no fue otro. ¿Alguien más quiere dar su opinión, por favor? Ya como conclusión, estamos por terminar. A nuestro moderador, Oscar, no lo hemos escuchado tampoco. Oscar tampoco nos quiere manifestar nada. No, ya tampoco está. Ah, no, sí está, pero bueno, aparece su perfil con su esposa y su niña, me debo imaginar, pero no. Hay alguien que se llama Fernando Tondo, no sé qué. ¿Queremos escucharlo? ¿Se podrá? Sí. Es Fernando Tondo, pues. Es que aquí aparece Fernando Tondo y luego puntitos, Sí. por eso no pero creo que tampoco. Ok, bueno, tampoco Oscar quiso dar su opinión, ya leo que aparece su perfil, pero no lo tenemos presente. Ok, ¿quién quiere dar dos últimas, conclusiones? Y con eso creo que terminamos nuestro tema. Esperemos que les haya sido de gran ayuda, aunque con los comentarios que estuvieron haciendo ayer, el profesor del día de ayer, parece ser que me ayudó un poquito porque los inmiscuyó mucho en el tema. Entonces, por eso es que los comentarios que ustedes hicieron fueron muy, muy acertados, ¿eh? Y los quiero felicitar, de verdad, son un gran grupo. Fernando, ¿quieres hacer la conclusión para que terminemos? Sí, con gusto, maestra. Pues, perdón. Ahí no, ahí. Pues en esta octava conferencia agradecemos mucho maestra María de Jesús Chávez García por su participación, le agradecemos sus conocimientos, ¿verdad? Y el trabajo que está haciendo en la universidad de la Pontificia. Y pues eso es lo que realmente necesitamos pues desarrollar y compartir todas esas esos talentos, ¿verdad? Que Dios nos da y que tenemos que aprovecharlos, porque a veces los tenemos, como dice hoy la palabra en el Evangelio de hoy, que muchos de nosotros los enterramos. Entonces, creo que es muy valioso su participación en este rubro, porque hay manera de ayudar de manera jurídica y legislativa a muchos jóvenes, muchos nuevos prospectos, ¿verdad? Para defender en muchas causas a nuestra población. Pues le agradecemos mucho y estamos a la orden aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, maestra. Gracias. Les quiero agradecer porque son un gran grupo participativo y con muy buenas ideas. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden gracias. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Muchas gracias. En ausencia Gracias. de Oscar. Muchas En ausencia de Oscar, gracias. muchas gracias a todos los participantes. Gracias, sí, gracias. Que estén muy bien, cuídense. Igualmente. Igualmente, profesora. Bendiciones. Qué chinga me dio todo. Los que no estuvieron nomás abrieron. Compró mi tintero, mi negro, porque dice que había muy pegado el charrolote. Ah, ¿el negro la compró? ¿Dónde la vio? Está bonito. Dos plátanos hechos antes de ir.
Le di a Emilio comprar plátano para que le pongamos que darla al portero. ¿Vas a tomar café, no? Sí, porque está un poco. Lo bueno es que aguantó, esto ya estaba cargando. Ya estaba bajando la batería. El celular. Tienes abierto tu micrófono, Sergio. Sí, gracias. Ahorita lo cierro. ¿Tiene oído? Sí. Sí. Es que se me olvidó cerrarlo. Ahora te veo muy... ¿Ya terminó la conferencia? ¿Video? Creo que era de 5, o lo que entendía, doctor, que era de 5, eran 2 temas también el día de hoy, pero veo yo que no, por parte No, es solo uno. de Oscar, ¿solo uno? Sí, Entonces de 5 ya. a 7. Entonces Sí. uno. Bueno, Sí. pues muy buenas noches. Igualmente. Que descansen, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Ya nos estamos viendo mañana. Mañana.